buenos días para todos. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Alejandro Tello. Él es oftalmólogo y súper especialista en córnea, cirugía refractiva de la Universidad Industrial de Santander en convenio con la Clínica Foscal. Doctor Alejandro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y lo escuchamos. Bueno, doctora Oriana, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo con ustedes y con todos también. Estamos aquí también conectados los oftalmólogos y residentes de la Foscal. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que cada vez, digamos, se generan nuevos conocimientos y que sin duda en los próximos años vamos a ver cambios muy interesantes en el diagnóstico y el manejo, que es la distrofia de Fuchs. Entonces vamos a hablar de nuevas alternativas de evaluación. Ahí están viendo mi pantalla bien, ¿cierto? Sí, Perfecto. doctor. Nuevas alternativas de evaluación, seguimiento y manejo de distrofia de Fuchs. Entonces, recordemos un poquito qué es eso del endotelio corneal. Entonces, recordemos que es una monocapa celular que está en la cara posterior de la córnea, que es crítica para mantener relativamente deshidratada la córnea, con un 78% de hidratación, y ese rango de hidratación tiene que estar muy estrictamente alrededor de ese porcentaje. Si se hidrata más la córnea, se desorganizan las distancias entre las diferentes láminas y fibrillas de colágeno y se pierde transparencia, que es lo que conocemos como edema corneal. Las células endoteliales en su superficie apical, es decir, la superficie que va hacia el humor acuoso, son poligonales y es la imagen que todos tenemos, como vemos aquí en la imagen de la izquierda en esta microfotografía de un endotelio de un ratón. Vemos como en este microscopio con tinción especial se ven las formas poligonales, muchas de ellas hexagonales, y es la forma que tenemos, digamos, familia, que nos es familiar en cuanto a la imagen de las células endoteliales. Pero esta es la cara apical, es decir, la cara que va hacia el humor acuoso. Resulta que ya se sabe desde hace 50 años, pero se demostró con estas tinciones por un grupo en Francia hace unos 5 años, de manera muy ilustrativa, que por la otra cara, por la cara basal, las células endoteliales no tienen nada de poligonales. Entonces, miren aquí la imagen roja de la derecha que dice basal. Esa es una fotografía tomada desde la cara basal a las mismas células y realmente son supremamente irregulares. ¿Por qué? Porque es importantísimo incrementar el área de la membrana lateral, y por eso todas las células se entrecruzan en una cantidad de pliegues. Podemos hacer un símil para tener la idea fácil, que la célula endotelial se parece a un mantel puesto sobre una mesa hexagonal. Aquí, si suponemos que estas tres células, esos tres imágenes, son tres mesas hexagonales, si las vemos desde arriba, vamos a ver desde la cara apical la imagen poligonal hexagonal, pero si las viéramos desde abajo, esos manteles caen y se entrecruzan, y esa es la imagen real de la cara basal de las células endoteliales. Entonces, estas células son críticas porque tienen una función pasiva de una barrera semipermeable por las uniones firmes que tienen, pero además una cantidad de elementos activos de las bombas sodio-potasio que sacan agua del estroma. Ahora, la distrofia corneal endotelial de Fuchs es una enfermedad que altera estas células y por eso puede llegar a alterar la hidratación corneal y a llevar a edema corneal. Es un trastorno genético heterogéneo complejo relacionado con la edad y con el estrés oxidativo. Esto es muy importante, que cada vez se le está dando más importancia a la influencia del estrés oxidativo, que esta enfermedad se presenta predominantemente en mujeres y se caracteriza por pérdida de células endoteliales, fundamentalmente por apoptosis. Además, hay unas alteraciones de las uniones estrechas y, como cosa característica, ocurre el depósito de matriz extracelular anormal
en forma de excrescencias en la membrana de Descemet, que es lo que conocemos como gutas. Entonces, se asocia con alteraciones genéticas y más comúnmente con la expansión de las repeticiones de trinucleótidos sintrónicos en el gen TSF4. Esos son como tres nucleótidos unidos, que son la citosina, timina y guanina, que en esa zona del intrón normalmente están repetidos, pero en poco número. En el gen alterado, estas repeticiones son más de 40 y con frecuencia estas repeticiones son miles de repeticiones. Esta alteración se encuentra en aproximadamente el 70% de todos los casos de distrofia de Fuchs en Europa y Estados Unidos. Y se ha demostrado también que entre mayor número de repeticiones se localicen, también aumenta la probabilidad de que la enfermedad sea más severa. Está ubicado este gen en el cromosoma 18. Pero además se ha demostrado que no es únicamente la alteración genética, sino que hay un círculo vicioso de una compleja interacción de estos factores genéticos con factores epigenéticos y exógenos, y que incluyen la inducción del estrés oxidativo, la transición endotelial del fenotipo endotelial a fenotipo mesenquimal, la senescencia de estas células endoteliales, una disfunción mitocondrial y finalmente la apoptosis. Las gutas no son un invitado de piedra, sino que son participantes activos, ya que se ha visto que la formación de las gutas contribuye en estudios en los cuales han hecho in vitro cultivos celulares, toman células endoteliales de donantes sanos y las cultivan sobre membrana de Descemet de pacientes con Fuchs que tienen gutas. Y efectivamente esas gutas alteran el crecimiento natural in vitro de las células endoteliales. Recordemos que las células endoteliales están inhibidas prácticamente en forma total en su mitosis in vivo, pero si las colocamos en un cultivo celular con los mitógenos adecuados, sí tienen mitosis. Entonces vieron que estas células, cuando hay gutas pequeñas, pueden crecer sobre las gutas pequeñas, pero ya en grutas medianas y grandes inhibe el crecimiento y no van a crecer sobre esa guta, que es lo que efectivamente se evidencia también en los especímenes clínicos. Adicionalmente, recientemente el grupo de Metod encontró que en estas regiones donde hay más densidad de gutas, existe una alteración del potencial de membrana de las mitocondrias, y este potencial alterado hace que haya una menor producción de ATP y afecta la función para bombear iones fuera del estroma corneal. Se alteran las mitocondrias en estas zonas con gutas. Y al alterarse las mitocondrias de las células que están cerca a las gutas, genera estrés energético en las células vecinas, aunque no estén en directo contacto con las gutas. Y este estrés puede llevar a lo que se llama el agotamiento mitocondrial. O sea que no solamente se alteran las células que están en contacto con las gutas, sino que se alteran también por sobrepresión, por estrés, las células que no están directamente en contacto con ellas. En la distrofia corneal endotelial de Fuchs también se han encontrado algunos hallazgos interesantes recientemente. Kumar y coautores este año encontraron una regulación a la baja de esta enzima que es la NADPH quinona oxirreductasa 1, la NQO1, que es fundamental en el equilibrio oxidante-antioxidante. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que en ratones, al exponer a luz ultravioleta A, se reproducen los cambios morfológicos y moleculares observados en la distrofia de Fuchs en mujeres si se activaba la sobreexpresión del gen CYP1B1 y la enzima que codifica este gen. Y ese daño era dependiente de los metabolitos de los estrógenos. Entonces se logró
detectar un vínculo entre estrógenos y distrofia de Fuchs a través de esta alteración de la enzima quinona oxirreductasa, que es expresada o generada su producción por el gen CYP1B1. ¿Eso para qué sirve? Para que se estudien como potenciales manejos para frenar esta alteración los inhibidores de ese gen, que ya comenzaron a estudiarse experimentalmente y en el futuro podría ser una alternativa terapéutica. Entonces, decíamos que además de la predisposición genética, hay modificaciones epigenéticas, es decir, modificaciones que alteran la expresión génica, pero sin cambiar el ADN, perdón, que se manifiestan básicamente en tres áreas. En cambios en el ARN mensajero, y estas alteraciones del ARN mensajero lleva a que haya un secuestro de proteínas regulatorias y se altera, digamos, el desempeño de la interacción de ese ARN con las proteínas regulatorias. Además, hay alteraciones en la metilación del ADN con hipermetilación y silenciamiento de genes y alteración de los microARN, particularmente el microARN 29, que es un regulador clave en la remodelación de la matriz extracelular y en los procesos de apoptosis. Y esta alteración epigenética en el microARN 29 ha demostrado que incrementa el depósito de colágeno en la matriz extracelular, que es lo que influye en la formación de las gutas. Adicionalmente, factores exógenos, como decíamos, los estrógenos, el cigarrillo, que es un tema importante que a veces se nos olvida, pero definitivamente está involucrado con el empeoramiento y la progresión de la distrofia de Fuchs y la exposición a la luz ultravioleta. Todo eso hace que haya un mayor estrés oxidativo intracelular, producción de especies reactivas de oxígeno, daño del ADN nuclear y del ADN mitocondrial, disfunción mitocondrial y alteración de la capacidad sintética de las células, y la matriz extracelular aberrante, que son las gutas, esas prominencias de acúmulo de colágeno anormal. Finalmente, ¿eso a qué va a llevar? Va a llevar a apoptosis por dos vías, por las vías extrínsecas, que son señales externas que se unen a la pared celular, o por vías intrínsecas, que son señales internas que afectan las mitocondrias. Adicionalmente, las células también pueden sufrir la transición endotelial a mesenquimal, es decir, alteran su fenotipo y se vuelven mesenquimales. Esta reprogramación celular lleva a una disminución de las moléculas de adhesión endotelial y por ende a una alteración de la función de barrera de las células endoteliales, a una alteración de su capacidad de mantener las barreras y la homeostasis tisular, a una expresión de marcadores mesenquimales como la vimentina, la fibronectina y la actina del músculo liso, y a un incremento en la secreción de componentes de la matriz extracelular. Es decir, volvemos a hablar de esa producción anormal de colágeno por las mismas células. Y finalmente lleva también a cambios de senescencia celular en el endotelio, con formación de vacuolas autofágicas y autofagosomas que contienen mitocondrias, y esas mitocondrias se pierden. Entonces se altera el funcionamiento energético de las células endoteliales. Las gutas corneales o la córnea gutata, que son la evidencia visible de esas prominencias de depósito de colágeno anormal, las comenzamos a ver desde que se comenzó a usar la lámpara de hendidura. Y recordemos que la lámpara de hendidura se inventó por allá en 1914 y para 1920 el doctor Bott ya había analizado y había encontrado las gutas corneales. Y en su libro de 1930, o sea, hace 90 años, 90 y pico, incluyó este dibujo. En esa época, pues no había cómo hacer microfotografía. Entonces, el doctor Bott le dictaba a un dibujante lo que veía y corregía el dibujo. Y vemos aquí en este dibujo, aquí está la cámara anterior, aquí está el endotelio,
y esta es la membrana de Descemet, y aquí abajo el estroma. Vemos cómo dibujó de manera, esto es en un corte histológico que lo hizo, vemos cómo dibujó de manera muy precisa las gutas cubiertas con células endoteliales anormales. Miren que los núcleos de las células endoteliales están desplazados, perdón, desplazados, y que el citoplasma de esas células está adelgazado sobre las gutas. Eh, Esas gutas entonces se evidenciaron también en la lámpara de hendidura y él hizo unos dibujos espectaculares que están en su libro, que está en internet. Y desde hace unos 30 años nosotros las visualizamos en la clínica utilizando la microscopía especular. En la microscopía especular, como su nombre indica, el sistema aprovecha el cambio de índice de refracción entre el estroma y las células endoteliales y el humor acuoso, y donde ocurre una reflexión de luz para usarlo como un espejo y capturar la imagen de las células endoteliales en su cara apical. Entonces, como las gutas son excrescencias anormales que están protruyendo hacia el humor acuoso, se van a salir de ese foco y por eso las gutas se ven como áreas oscuras o negras. Aquí vemos dos casos, a la derecha una córnea gutata menos avanzada, donde vemos muchas células de aspecto normal y áreas oscuras que se ven oscuras porque simplemente la guta está protruyendo hacia el humor acuoso y se sale del plano de reflexión. Y aquí a la izquierda vemos una córnea con una distrofia de Fuchs mucho más avanzada, donde se ven muy pocas células endoteliales respetadas y esas células endoteliales se ven alteradas en su forma. Entonces, la microscopía especular ha sido una herramienta muy útil para poder visualizar el endotelio corneal, y estas gutas, como les decía, se ha demostrado en microscopía de luz y microscopía electrónica que pueden estar cubiertas, como lo mostraba el doctor Bott, por células endoteliales, pero por el citoplasma adelgazado de las células endoteliales, como lo vemos aquí en esta microfotografía de microscopía electrónica arriba y a la derecha. Pero muchas veces esas células encima de las gutas están en proceso de apoptosis y se ven llenas de vacuolas, porque como dijimos, esas células están alteradas, son anormales. Y en muchos casos, las gutas no tienen células, están ya desnudas, como vemos en la imagen inferior. O sea, que podemos decir que en conclusión, las gutas, esa zona anormal de matriz extracelular anómala, puede estar cubierta o con células anormales o puede estar desnuda y no tener células. En últimas, no las podemos considerar como células normales y funcionales. Entonces, como ya comentaba, esas gutas han demostrado que generan un microambiente tóxico para esas células y empeoran la situación y ayudan a que se presente la apoptosis de las células endoteliales. La doctora Yurkunas dijo lo siguiente, que me permito repetirlo. Por factores estresantes intracelulares, las células endoteliales pasan al estado prediferenciado, es decir, mesenquimatoso, y en un intento de contrarrestar el estrés, ocurre una síntesis de matriz extracelular aberrante que conforma las gutas y dispara un círculo vicioso de apoptosis. Es decir, el remedio es peor que la enfermedad porque esa célula trata de producir colágeno, pero ese colágeno es anormal y se deposita y empeora el microambiente. Y por ello podemos decir que las células endoteliales en la distrofia de Fuchs cavan sus propias tumbas al generar ese depósito anormal. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la microscopía endotelial que tanto usamos actualmente y la distrofia de Fuchs? Lo que sucede es que los software, los programas de computación integrados en los equipos de microscopía especular no están entrenados para identificar las gutas. Se pierden, no saben qué es eso y las consideran, cuando las detectan, como células gigantes o las llenan de células en falsas segmentaciones o simplemente las ignoran
y hacen los cálculos con las células que encuentran. Todas estas opciones son equivocadas en cuanto a los parámetros que queremos definir de una microscopía especular en una distrofia de Fuchs. Teniendo esto en cuenta y que lo habíamos detectado ya hace unos 10 años, comenzamos a trabajar hace unos años con un grupo de ingenieros especialistas en manejo de datos con doctorado en manejo de imágenes, perdón, y logramos finalmente, basándonos en inteligencia artificial, realizar un programa para la determinación de parámetros en diferentes áreas, tanto en la central como en las periféricas, en los casos de córnea gutata o de distrofia endotelial de Fuchs, de manera que ese programa detectara y reconociera y pudiera etiquetar las gutas y con ello pudiera determinar dos métricas valiosas. Uno es la densidad efectiva de células endoteliales, que es la densidad real, considerando el área comprometida por las gutas, y otro es el porcentaje de área involucrada en las gutas. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos 4 microfotografías del área central y de las áreas periféricas de todos los pacientes que incluimos. Aquí vemos cómo en el área central, como es lo típico, la distrofia de Fuchs es mucho más severa. Miren que esas gutas se ven mucho más severas en el área central que en esta, que es una toma inferior, donde se ven también las gutas, pero mucho menos confluentes, mucho menos severas. Y con esas 4 imágenes hicimos primero una correlación con la clasificación típica en lámpara de hendidura, de ver en la retroiluminación las gutas y determinar su confluencia en la clasificación modificada de Kretschmer. Y posteriormente hicimos una segmentación manual, es decir, nosotros manualmente fuimos segmentando y diciéndole al equipo, al programa, dónde estaban las gutas que se marcan aquí con morado, como vemos en la segunda imagen, y posteriormente con todas esas imágenes segmentadas, el sistema por un programa de una abordaje convolucional de inteligencia artificial aprendió, y entonces el sistema pudo reconocer las gutas versus las células normales, y en un área central de cada microfotografía que escogimos en el centro para evitar los artefactos generados por las sombras en los bordes, comenzó a detectar y a segmentar gutas y células normales. Y eso lo hacíamos, como les digo, en 4 tomas en cada zona. Y después hacíamos una mediana. Como las 4 microfotografías, aunque se tomen en la misma área, no toman exactamente el mismo punto por micromovimientos que hace el paciente. Vemos aquí que esta foto, aunque esta guta, que la reconocemos porque tiene como esta península, está aquí superior, aquí está un poquito más inferior y aquí un poquito más superior. Entonces, digamos que esa variabilidad podía hacer que variaran los parámetros. De hecho, eso sucede en cualquier recuento endotelial. Hay algo de variabilidad. Entonces, lo que hicimos fue que tomamos las 4 microfotografías, calculamos las métricas en las 4 y usamos la mediana de los valores para poder tener una representación mejor de cada una de las regiones. Y finalmente esos parámetros los correlacionamos con la clasificación clínica modificada de Kretschmer. ¿Qué encontramos? Que en el parámetro del área comprometida por gutas en porcentaje, que nos parece una métrica muy importante porque le dice a uno, en resumidas cuentas, qué porcentaje del endotelio corneal está cubierto con gutas y, por supuesto, qué porcentaje no es funcional. Encontramos que estos porcentajes subían a medida que la clasificación modificada de Kretschmer empeoraba y llegamos a tener en promedio un 60% del área en esos casos de clasificación 5. En cuanto a la densidad endotelial efectiva, que es la densidad endotelial en células por milímetro cuadrado, considerando el área comprometida por las gutas, vimos exactamente la correlación inversa, que es lo lógico, que a medida que aumentaba la gravedad en la clasificación modificada de Kretschmer, disminuía
la densidad endotelial efectiva. Esto en el área central. En el área periférica de la córnea estuvo menos correlacionado, sobre todo en algunos cuadrantes. Nos llamó mucho la atención que los cuadrantes superiores tenían mucha menos gravedad de los parámetros, como vemos aquí, y que los cuadrantes inferiores estaban peor, lo cual ya lo había detectado otro grupo de investigadores en Japón, y entonces refuerza el hecho de que la luz ultravioleta parece también jugar un papel y el cuadrante superior estaría relativamente protegido por el párpado superior. Vimos posteriormente entonces esa correlación en la periferia, básicamente en el cuadrante inferior, también con el área cubierta por gutas, que entre peor era la estadificación del caso, mayor era el área cubierta por gutas. ¿Esto para qué va a servir? Este desarrollo sin duda va a servir para evaluar de forma más precisa las córneas que tienen gutas y fortalecerá entonces al clínico, le dará mucha más información para dos cosas: para monitorizar la respuesta de esos pacientes a posibles terapias que están desarrollándose, como los inhibidores de la ROC quinasa, como los inhibidores de la microRNA y terapias antioxidantes que puedan favorecer, mejorar los casos de endotelio, las células endoteliales en los casos de distrofia de Fuchs. Todavía no están disponibles para uso rutinario en la clínica, pero sin duda veremos desarrollos en los próximos años. Perdón. Y adicionalmente servirá para que el clínico tenga más datos reales para tomar la decisión en un paciente que tenga distrofia de Fuchs y catarata en cuanto a si le puede hacer solamente la facomulsificación o si requiere ya hacerle un trasplante endotelial. Adicionalmente a este desarrollo en cuanto a microscopía especular, también otros investigadores han sugerido otras métricas que pueden ayudar a evaluar el pronóstico y hacer seguimiento en los casos de distrofia de Fuchs. Y el doctor Patel y colaboradores hablan de los patrones de paquimetría de las imágenes de Chainflux y los mapas de elevación posterior. Entonces usaron el Pentacam para mirar los mapas paquimétricos y de elevación posterior. Y en la paquimetría normalmente hay un cambio progresivo de la paquimetría, que la paquimetría central en una córnea sana es más delgada y se va volviendo más gruesa de manera progresiva hacia la periferia. Vemos cómo ese cambio genera estos cambios de color como en plataformas. Entonces es lo que llama el doctor Patel, perdón, los isopacs. Y miremos que estos cambios son bastante regulares. Si ustedes ven cualquier mapa paquimétrico normal, ven que son prácticamente líneas concéntricas de ese cambio paquimétrico. En cambio, en el edema ya subclínico secundario a la distrofia de Fuchs se alteran. Miren que esos cambios paquimétricos ya no son como círculos concéntricos, sino son de otras formas alteradas. Entonces, esa pérdida de la regularidad de los isopacs y además la presencia de depresión en la cara posterior son signos que ya indican que puede haber edema corneal subclínico. El uso de un dato absoluto de paquimetría puede ser menos útil. ¿Por qué? Porque no sabemos la paquimetría original de todas las córneas. Y recordemos que pues, las córneas normalmente pueden tener entre 500 y 600 micras. Es decir, una córnea con 570 micras puede ser una córnea normal o puede ser una córnea que originalmente tenía 510 micras y que ya está presentando edema subclínico. Y por eso este tipo de análisis es una ayuda interesante. Ahora, recordando un poquito de la historia, la distrofia de Fuchs
fue descrita originalmente como una distrofia epitelial por el doctor Ernst Fuchs en 1910. En ese momento, el doctor Fuchs no disponía de lámpara de hendidura y lo reportó como un edema corneal bilateral en pacientes ancianos. De todos modos, en ese momento, el doctor Fuchs especuló que ese edema podría deberse a una alteración endotelial, a pesar de que no lo pudo confirmar. Como les comentaba, ya para 1921, el doctor Bott vio las gutas. Aquí vemos uno de los dibujos que él dictó para el dibujante y vemos la perfección de esos dibujos hechos hace 100 años. Y las estudió durante varios años y propuso que debido al adelgazamiento o a la ausencia del endotelio sobre esas gutas, el humor acuoso podría entrar en la córnea y producir lesión del estroma y el epitelio. Es decir, que el doctor Bott estaba muy bien encaminado. Para 1925, los doctores Friedenwald, padre e hijo, observaron múltiples casos de córnea gutata que iban desde córnea gutata hasta distrofia epitelial de Fuchs, en ese momento todavía llamada distrofia epitelial, y concluyeron en ese grupo de ojos y lo publicaron, que estas dos, la córnea gutata y la distrofia de Fuchs, no se trataba de entidades patológicas separadas, sino más bien el comienzo y el final de un único proceso patológico, que decían ellos que, aunque sin duda la tasa de progreso de la enfermedad es tan lenta, que en muchos casos nunca logran avanzar más allá de las primeras etapas. Este concepto, emitido hace 100 años, yo creo que está más vigente que nunca. Pero, como muchas cosas en la medicina, no es que en estos 100 años haya sido permanentemente aceptado. El doctor Waring III en 1978 y recientemente este año las doctoras Weiss y Afshari en una publicación de una editorial en American Journal consideran que la presencia de gutas dispersas centrales no significan distrofia de Fuchs y que pueden ser cambios normales que se presentan con la edad. La presencia de gutas centrales. Entonces, ahorita hay una discusión candente en la comunidad oftalmológica en donde hay los dos grupos. El grupo de los que creen que la presencia de gutas son cambios normales con la edad, gutas centrales, y los que creemos, incluyendo al doctor Patel y a muchos otros, la doctora Q también, que no, que la presencia de gutas centrales no es normal y que la presencia de gutas centrales es una enfermedad incipiente, es una manifestación incipiente de una distrofia de Fuchs. ¿Y eso por qué puede ser? Pues simplemente porque la distrofia de Fuchs es una enfermedad con penetrancia incompleta y con expresividad variable. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los que tengan el genotipo van a manifestar algún fenotipo y que no todos los que tengan algún fenotipo manifestado van a tener la misma gravedad, sino que es supremamente variable. Y esa variación va a tener que ver con factores, incluyendo variantes genéticas, pero también variantes en regiones reguladores por factores epigenéticos, factores ambientales y de estilo de vida. Y por ello, el espectro de la distrofia de Fuchs es muy, muy amplio. Desde ser solamente unas gutas aisladas que nunca van a causar problema hasta causar edema corneal clínicamente significativo. El doctor Patel este año también en una carta a la editora, la doctora Weiss, explicó que el 60% de los sujetos con gutas dispersas, o sea, con un grado 2 de Kratchmer, fueron positivos para esta expansión de repeticiones de trinucleótidos intrónicos CTG que mencionábamos como lo más común en el gen TCF4. Es decir, que la mayoría de sujetos con hallazgos fenotípicos muy leves
expresaron la variante genética, lo cual refuerza el concepto de que la presencia de gutas centrales no es un cambio normal con la edad. Un símil que se me ocurrió a mí en otra enfermedad es la osteoporosis. Me puse a buscar y resulta que hace 100 años la osteoporosis era considerado un cambio normal con la edad, pero actualmente sabemos que no es así. Es una enfermedad que requiere diagnóstico y manejo. No, ahora, no todos los pacientes que tienen osteoporosis van a presentar fracturas. Depende de la severidad de esa osteoporosis. Y sin duda se tratará a muchos pacientes con osteoporosis para evitar la fractura solo en algunos. Pero es una enfermedad que debe ser diagnosticada y tratada. De la misma manera, si se desarrolla un manejo médico para la distrofia de Fuchs, también vamos a tratar a todos los que presenten gutas para evitar que algunos de esos casos progresen. La doctora Q, le pregunté recientemente que estuvo con nosotros en el Congreso Nacional y efectivamente cree que también la córnea gutata es simplemente un estadio temprano que puede ser estacionario de la distrofia de Fuchs. Pasando rápidamente, porque el tiempo ya avanza, a las terapias. ¿Qué terapias tenemos hoy en día para el manejo de la distrofia de Fuchs? Todavía no tenemos terapias médicas disponibles. Y en cuanto a las terapias quirúrgicas, pues como todos sabemos, el DIMEC y el DISAE, que son los trasplantes lamelares endoteliales, se han posicionado en las últimas décadas como la procedimiento de elección en un caso de edema corneal secundario a alteración endotelial. De hecho, hoy en día no es ético que un cirujano le haga un trasplante penetrante a un paciente con un edema corneal secundario a una distrofia de Fuchs porque no sabe hacer un trasplante endotelial. Eso no es ético. Si el cirujano no está entrenado en trasplante endotelial, lo que debe hacer con ese paciente es remitírselo o enviárselo a un cirujano entrenado en trasplante endotelial, porque definitivamente ya no es una indicación para edema corneal que sea causado por alteración endotelial hacer una queratoplastia penetrante por muchísimas razones. Ahora, me voy a centrar en estas otras terapias nuevas, que son las terapias celulares en el endotelio corneal. ¿Qué es eso? Que como ya mencionamos, las células endoteliales tienen inhibida la mitosis in vivo, pero cuando se cultivan in vitro pueden proliferar. Y si se mantienen las condiciones adecuadas del cultivo, que son muy exigentes, el fenotipo que se logra es el adecuado, o sea, no ocurre ese cambio mesenquimal que puede ocurrir, o sea, hay que estar muy pendientes de las condiciones del cultivo. Pero hoy en día se logra que el fenotipo sea adecuado. ¿Me están escuchando bien, cierto? Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. muy bien. Entonces, ya con ese cultivo celular de buena calidad, lo que se hace es que se toman esas células endoteliales cultivadas y se introducen al ojo, luego de haber retirado las células endoteliales dañadas, ya sea con un cepillado, con una cánula de silicona o con una desemetorrexis. Y esas células cultivadas normales se entregan, se inyectan en la cámara anterior. ¿Y cómo se hace para que esas células se peguen a la membrana de Descemet o al estroma desnudo y ubiquen su sitio en donde deben quedar, en la cara posterior de la córnea? Hay básicamente dos formas de hacerlo. Una es con el uso de campos magnéticos, es decir, con un imán. Eso se ha investigado desde hace unos 30 años, pero en humanos solamente lo está haciendo en principio la doctora Q del Bascom Palmer, y ya para este año tuvo los primeros resultados preliminares que fueron muy promisorios y nos los presentó, entre otras cosas, allá en el Congreso Nacional en Cartagena.
No los ha publicado todavía. ¿En qué consiste eso? En que las células endoteliales cultivadas se exponen a nanopartículas magnéticas, como pedacitos microscópicos de moléculas magnéticas, y las células endoteliales cultivadas las capturan, hacen una endocitosis de esas micropartículas. Entonces quedan cargadas con esas micropartículas magnéticas que no las lesionan, no las afectan. Se inyectan las células en la cámara anterior y al paciente se le pone literalmente un imán al frente durante varias horas. El paciente está en posición supina y se le pone sobre los párpados un imán. Ese imán hace que las células se atraigan hacia la parte anterior y se mantienen allí por algunas horas y se fijan a la cara posterior de la córnea. Y la otra alternativa, que es el grupo del doctor Kinoshita en Japón y el doctor Numa, que ya llevan unos 5 años con ese grupo piloto, la doctora Q solamente lleva 1 año, son utilizando inhibidores de la proteína quinasa asociada a RO, que es la llamada ROC quinasa. Y estas sustancias hacen que esas células endoteliales se adhieran más fácil también a la membrana de DSM o al estroma desnudo. Entonces también inyectan las células cultivadas con la ROC quinasa y al paciente lo ponen en posición prona, o sea, boca abajo durante varias horas, y ellos en el grupo inicial de 11 pacientes ya mostraron un seguimiento a 3 y a 5 años con un éxito de alrededor del 90%. O sea que es muy interesante, aunque los recuentos endoteliales son bajitos, la transparencia corneal se mantiene. Otras alternativas, digamos, relativamente novedosas que están tomando fuerza lentamente son el realizar la desimetorrexis solamente en esa zona central, que recordemos que es donde está más afectado el endotelio en la distrofia de Fuchs, y hacer una desimetorrexis sin poner injerto. Recientemente el grupo de Viera reportó 22 ojos de distrofia de Fuchs sin edema y con catarata, con buena densidad del endotelio periférico. Eso es un requisito muy importante, que la periferia en ese ojo con distrofia de Fuchs central todavía no esté afectada, que esté bien. Y les hicieron Faco más lío más desimetorrexis de 4 milímetros. También el tamaño importa mucho. Una desimetorrexis más grande generalmente no funciona, tiene mucho más posibilidad de fallar. Y en un seguimiento de casi 4 años, encontraron que el 90% de los ojos tenían buena transparencia y que en el área central se encontraba una densidad de 1.393 células por milímetro. Una pregunta en estos casos es si esa densidad celular, vemos aquí un caso, miren, el primer día posoperatorio, el primer mes posoperatorio, el primer día hay edema central donde se hizo la desimetorrexis, el primer mes ya no hay edema y a los 56 meses se mantiene la córnea transparente. Una pregunta es, esas células que llenan ese espacio que se creó en el centro, perdón, donde se quitaron esas gutas, que recordemos que las gutas es preferible quitarlas, que es un detalle que yo le comentaba al doctor Kinoshita en Arbo por allá en el 2018. En el 2018, porque ellos cuando rasparon con la cánula de silicona no quitaron las gutas, pero en algunos pacientes por ese raspado se rompió la DSM y retiraron la DSM con las gutas. Y en los pacientes que retiraron la DSM en el posoperatorio, ese recuento endotelial se veía sin gutas. En cambio, los pacientes que dejaron las gutas en el posoperatorio se veían las gutas. Es decir, que fue mejor retirar la DSM con gutas, que tiene sentido con lo que estamos hablando. Entonces, esas 1.300 células que encontramos en el área central, después de hacer solamente DSO, o sea, DSM stripping only, retirar solamente el área central de la DSM,
se deben solamente a desplazamiento desde la periferia de las células endoteliales? Puede ser, porque al quitar las gutas, y si las células endoteliales periféricas estaban sanas, se van a desplazar. Pero con ese recuento que no es tan bajo, no es tan malo, también puede haber ocurrido algo de mitosis, y es posible, porque al quitar la DSM quedan algunas células endoteliales viables en el borde que ya pierden el contacto con las demás células, o sea, parcialmente quedan libres de contacto con sus vecinas. Y se ha visto que el contacto intercelular completo en el endotelio corneal humano es uno de los máximos inhibidores de la mitosis. Entonces, eso puede ser que esté estimulando también algo de mitosis en estos casos. Adicionalmente, se ha añadido el uso de inhibidores de la roquinasa y parece que ayuda en estos resultados después de hacer solamente la dexametorrexis sin trasplante. Otras cosas interesantes, novedosas, son, por ejemplo, que se ha podido demostrar que a unas células enfermas de distrofia de Fuchs, que recordemos que tienen las mitocondrias dañadas, que tienen alteradas esas mitocondrias, se les pueden colocar mitocondrias sanas. Si se ponen mitocondrias en el cultivo, resulta que las células las incorporan y esa incorporación de mitocondrias en esas células enfermas mejora los marcadores moleculares patológicos de la enfermedad, reduce el estrés oxidativo y aumenta el potencial de membrana mitocondrial y redujo la mitofagia. Y finalmente, ¿a qué llevó? A que redujo la apoptosis. Esto, por supuesto, todavía es in vitro, experimentalmente in vitro, pero la incorporación de esas mitocondrias sanas hizo que en esas células enfermas con mitocondrias solamente el 12% de las células sufrieran apoptosis, mientras que en las células enfermas sin ningún manejo adicional, el 57% sufrieron apoptosis. ¿Cuál es la ventaja? Que el manejo de las mitocondrias puede ser mucho más fácil que el manejo de las células completas. Entonces, también es otra ventana a futuro que se abre. Inyectar mitocondrias a los pacientes con enfermedad de distrofia de Fuchs, aunque persistiría digamos, la alteración generada por las gutas, pero podría ser una posibilidad. Otras cosas llamativas. Resulta que todos sabemos que cada vez se le da más importancia a los antioxidantes naturales. Pues dentro de esos está el extracto de aloe vera, de la sábila, que es un muy buen antioxidante. Y resulta que este grupo de investigadores experimentalmente encontró que el extracto de sábila redujo el estrés oxidativo y la inflamación en un modelo in vitro de distrofia de Fuchs. Y entonces, sin duda, tiene potencial como un tratamiento complementario. Y de hecho, todos estos antioxidantes naturales han mostrado cierta potencialidad. Entonces, en principio, ¿qué hay que hacer? Lo que hace el doctor Galvis. El doctor Virgilio Galvis a todos los pacientes les recomienda una mezcla de antioxidantes naturales. Y sin duda eso puede servir. ¿Por qué? Porque el ácido ascórbico, la N-acetilcisteína, el sulforafano del brócoli han mostrado beneficios y muchos otros. Hay otros antioxidantes ya de otros farmacológicos como el ácido mefenámico, la minociclina, que la usamos para otra cosa también, para otras cosas en oftalmología, el ripazudil, la curcumina y la morina del árbol de morera. Yo creo que en estos años vamos a comenzar a ver estudios clínicos donde muestren que esto sirve. Y definitivamente, como la vitamina C, el comer brócoli, el consumir sábila, entre otras cosas, el consumir cúrcuma, no definitivamente ha demostrado por muchos años que es seguro, pues sin duda podemos recomendarlo a nuestros pacientes. Entonces, para terminar, para llevar a casa, yo diría que estos son los principios fundamentales. Primero,
que la córnea gutata no es normal. Una córnea gutata central, a ese paciente hay que hacerle seguimiento, hay que evaluar si hay edema subclínico, tiene que evitarse el cigarrillo, hay que recomendarle a los pacientes que no fumen y que se protejan de la luz ultravioleta. Y además, recordemos que muchos de estos casos tienen un factor genético y por eso hay que buscar familiares afectados cuando veamos pacientes con distrofia de Fuchs. Aprendamos a evaluar los hallazgos en los tomógrafos que tenemos de Scheimpflug para buscar el edema macular, el edema corneal subclínico. Hagamos los seguimientos de los parámetros de microscopía especular con estos nuevos programas de inteligencia artificial. Estamos en conversaciones con la industria para ver cómo podemos hacerlo que esté disponible en los equipos. Recomendemos las dietas antioxidantes, por ejemplo, vitamina C, vegetales verdes, vitamina E, y sin duda tengamos en la mira en el futuro, y de hecho actualmente en la dieta, los antioxidantes naturales en estos y en muchas otras enfermedades del ojo y de todo el cuerpo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas Buenos gracias, días. doctor. ¿Tienen preguntas para el doctor? ¿Me escuchan? Sí, buen día, Alejandro. Doctor Diego, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Muchas gracias por tu charla. No, con mucho gusto. Pregunta, en un paciente con distrofia de Fuchs que va a ser sometido a catarata, ¿cuál sería la indicación en cuanto a recuento endotelial o parámetros clínicos para pensar de una vez en hacer una desimetorrexis solamente? En hacer solo de semetorrexis, Sí, correcto. sí. Entonces, digamos que eso está, digamos que decantándose, pero definitivamente la condición es que la periferia, o sea, realmente, bueno, una cosa importante que se me olvidó recalcar es que, por supuesto, como el centro se afecta más tempranamente y más severamente que la periferia, para hacer una clasificación adecuada de la distrofia de Fuchs hay que mirar ambas cosas. Entonces hay que pedir recuento endotelial central y recuento endotelial periférico, que uno pues no está acostumbrado a hacerlo, pero hay que pedirlo, hay que decirle, y los equipos tienen cómo hacerlo. Entonces, siempre pedir recuento endotelial central y recuento endotelial periférico. Tener muy en cuenta que, como les digo, los software de todos los equipos se pierden con las gotas y entonces puede haber un ojo que tenga el 50% del área en una microfotografía del centro comprometida por gotas, pero si el equipo puede analizar 20 células que ve bien, hace caso omiso de todo ese 50% de área que no tiene células y va a darles un recuento endotelal totalmente sobreestimado. Va a decir que tiene 2.000 o 2.500 células. Entonces hay que mirar la microfotografía y ver qué fue lo que hizo. Realmente la forma de tener un parámetro real de la densidad, pues sería con sistemas como el que desarrollamos nosotros, pero digamos que uno puede hacer una imagen muy gruesa, pues viendo qué tanto del porcentaje de esa foto tiene gotas. Si es un 30, un 40%, pues hay que considerar que eso está sobreestimado. Pero entonces, para responderle al doctor Diego, lo importante para hacer una desimetorrexis sin trasplante, más que el recuento endotelial central, aunque también, digamos, se correlaciona en el sentido de que si el centro está muy comprometido con gotas, seguramente la periferia también está comprometida, ¿sí? Pero lo fundamental es ver la periferia. La periferia tiene que estar respetada. Si la periferia no tiene gotas, si tiene unas células bastante normales, ese es un buen caso para ese metorrexis sin trasplante.
Nosotros hicimos 2 casos hace como 8 años. Un caso lo hicimos inicialmente en una paciente con un... ¿cuál es el caso? El que dice el doctor Diego, el paciente con Fuchs que va a operarse de faco y que tiene una córnea que no tiene un edema evidente ni en la lámpara, ni clínicamente, ni subclínicamente. Entonces, esa paciente era así. Le hicimos una deshemetorrexis, el doctor Galvis se la hizo, pero como de unos 5.5 milímetros, o sea, muy grande, porque no estaba todavía definido eso. Y la señora nos hizo un edema persistente central, persistente, que fue mejorando con el tiempo y a los 4 o 6 meses mejoró el edema, pero como hizo un edema persistente, le manejamos con esteroides y básicamente en esa zona, ustedes saben que el edema también altera, digamos, la homeostasis del estroma y eso hace que haya generación de sustancias proinflamatorias que finalmente van a estimular a los queratocitos para volverse miofibroblastos y hacer que haya opacidad estromal. Finalmente la señora nos hizo un leucoma central pequeño, como no tan denso, como una opacidad estromal de unos 3 milímetros de diámetro paracentral. Y la señora veía con eso un 20/40 y decía que estaba súper bien. O sea, que no le hicimos nada, ella quedó contenta, nosotros no quedamos contentos. Pero bueno, se estabilizó. Hicimos un segundo caso también con una desventorresis grande y le pusimos inhibidor del ROC, ripazudil, que lo trajimos por internet, lo compramos en Japón o en Corea y nos lo mandaron, que valía de paso en esa época, hoy valdrá más, como 150.000 pesos el frasco y era mensualmente durante 9 meses. La señora se lo aplicó y tampoco nos fue bien. Nos hizo edema más persistente y de hecho, después mirando también la periferia tampoco estaba totalmente respetada. Y esa señora terminó en trasplante. Le hicimos trasplante endotelial. Entonces, digamos que con esa experiencia de la S-metorrexis sin trasplante, quedamos como medio asustados y no hemos vuelto a hacerlo. Pero estamos animándonos a escoger. ¿Por qué? Porque últimamente los grupos que están haciéndolo, como este que mostramos, muestran que a 3, 4 años los resultados son interesantes, pero con esa condición de semetorrexis pequeña de 4 milímetros y la periferia totalmente respetada. Eso sería la clave para que ese paciente pueda tener buenas posibilidades, alrededor de un 90% de que le funcione. Alejandro, y hay una cosita, yo alguna vez comentamos en un congreso después del 2017, que fue el primer Pancórnea, que presentaron los primeros resultados de desmetorrexis. Yo me animé a hacerlo, tengo 3 pacientes que les fue muy bien, pero hay un datico importante que no se menciona mucho y es que en esos pacientes, al mejorar el centro, la córnea queda mucho más transparente, pero topográficamente presentan un aplanamiento central. Entonces, en el cálculo del lente, ahí es donde se pela uno. Es una observación de solo 3 pacientes, pero sí hay publicaciones sobre eso. El doctor Garcerán, que es compañero de la clínica de oftalmología, tuvo experiencia en Australia y comentando sobre los casos decía que es la experiencia que ellos tuvieron también, aplanamiento central en las topografías posteriores. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto y gracias a ustedes por la invitación. Excelente charla. Doctor, Bueno, feliz día para todos. doctor, Hay una, permítame, hay una pregunta en el chat Ah, y perfecto. dice, ¿cómo preparan la glicerina para edema corneal? Ah, bueno, esa pregunta es para el doctor Galvis, pero bueno, está viendo pacientes ahorita ya. La glicerina, como todos sabemos, pues es un hiperosmótico. Y entonces la glicerina anhidra al doctor Galvis. Están preguntando por la glicerina para edema corneal.
Está, Cuéntale tú, Alejandro. bueno, Es un perfecto. estudio que estamos haciendo. eh, Resulta que las cataratas del Seguro son cataratas pétreas, si se puede llamar así, en donde el CDE que uno tiene que utilizar puede pasar de 15, 16. Tengo uno de 22, 23. Entonces, en esos pacientes tenía unos edemas corneales. Entonces, encontramos en lo que se lee, no por invento de nosotros, que el edema corneal por la inflamación empieza aproximadamente 10 minutos de terminar la cirugía de la catarata. Entonces, cuando uno empieza a las 24 horas que viene el control, el paciente, pues ya hay un edema, ya hay un daño endotelial, porque muchas células por el edema se van estallando. Entonces, empezamos a usar la glicerina, que deshidrata la córnea de manera fuerte, y empezamos a tener que cuando esos CDs tan largos se les da tratamiento, apenas sale de cirugía, es decir, cuando el paciente va con la camilla hacia afuera, 10 minutos le empiezan a poner la glicerina 3 veces, a los 10 minutos, a los 30 minutos y a los 45 minutos, y sigue con una gotica. Si pasa de 14 cada 3 horas. Si no pasa de 14, se le pone unas 4 o 5 veces al día, y encontramos que al otro día la córnea era una córnea que no tenía edema, o si el CD había sido de 24, 25 en las piedras, porque trato de no hacer extracápsulas, tenía un pequeño edema que a los 4 o 5 días se iba. Entonces, con Alejandro, yo opero los pacientes. Tengo un grupo de biomédicos que le aplican el protocolo que establecimos, y en este momento creo que Alejandro ya tiene listo el paper que vamos a publicar explicando que la glicerina, para controlar el edema en la catarata, que es la cirugía estrella de todo oftalmólogo, tiene un alivio muy grande, y ustedes pueden dormir más tranquilos cuando tienen sede largos que le ponen la glicerina. La glicerina nos la prepara aquí el Laboratorio León. 500 centímetros valen 50.000 pesos. Nosotros la diluimos, la preparamos y la enfrascamos en frasquitos de 10 o 15 centímetros, y se la regalamos a los pacientes. ¿Algo Sí, más? Ale? sí, simplemente, sí, no, simplemente añadir que es una glicerina anhidra pura. O sea, Ok. mejor dicho, es glicerina o glicerol prácticamente al 100%, es al 99.9%. Y lo que simplemente se hace es que se reenvasa. Nosotros hemos hecho pruebas microbiológicas Así y es. en esa glicerina, pues como es tan hiperosmolar, realmente no, sale negativo. Eso no parece poderse contaminar y la usamos así, o sea, usamos glicerina al 100%, que es, Nosotros, nosotros sí tenemos aquí un laboratorio oftalmológico, un laboratorio clínico, se llama FOSLab, en donde hay unos bacteriólogos. Entonces les entregamos inicialmente, no ahora, inicialmente, y se hacen muestreos periódicos. Cuando llegue el frasco, que nos dura para muchísimos pacientes, se le manda al laboratorio y él hace las siembras en diferentes cultivos, y siempre nos ha dado estéril los cultivos. Luego quiere decir que las prácticas de manufactura del Laboratorio León son muy buenas, y que adicionalmente, si no son muy buenas, cualquier germen ahí se pega una deshidratada que el pobre se mata. Eso era todo. aquí veo una pregunta, dicen, los congresos no explican cómo evitamos que el cultivo de endotelio no termine pegado en todas las partes del ojo, no solo en el lugar de la hematorecsis, sino, por ejemplo, en la malla trabecular. Es una excelente pregunta. Desde hace unos 20 años se han hecho estudios in vivo en animales
con este tipo de inyección de células endoteliales y tanto en no primates, es decir, conejos, como en primates, que son los monos, como pues en ellos que se pueden hacer los cortes, se ha encontrado que las células no se adhieren a la malla trabecular y no hay glaucoma secundario. Digamos que el, la causa última pues no está clara, ¿cierto? Pero parece que es la interacción con las células de la malla trabecular que no permite esa adherencia. De hecho, esas células que quedan flotando, digamos, en el humor acuoso, no todas van a adherirse a la cara posterior de la córnea. Seguramente sufrirán apoptosis y algunos fragmentos celulares serán drenados por la malla trabecular. Pero no, definitivamente no, ni en los estudios preclínicos, ni en ninguno de los estudios clínicos se ha demostrado que haya alguna complicación ocular por las células. Una cosa importante que sí hay que reafirmar es que son células que tienen el fenotipo endotelial típico, o sea, son células endoteliales con fenotipo que es muy exigente con los marcadores fenotípicos de endotelio. Otra cosa es que fueran células con alteraciones de transición mesenquimal que se podrían comportar de manera diferente. Pero sí, no ha habido en estos casos complicaciones relacionadas con la adherencia de las células a otras partes del ojo o inclusive en otras partes del cuerpo, porque a los animales le hicieron estudios en otros órganos y no se encontró ningún problema. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y pues un feliz día para todos. Muchas gracias por los comentarios ahí en el chat y fue un gusto. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Gracias, doctor. doctor. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias a todos. Feliz día. Feliz día. Que se Gracias.